En la clase número 6 de tu curso de Química Inorgánica de Aprueba, dentro del módulo 1 de Materia y Energía, veremos métodos de separación de mezclas. Y recordamos que en el video anterior decíamos que las mezclas dentro de la categoría de visibilidad podrían ser clasificadas como homogéneas o heterogéneas, de acuerdo a si observábamos o no los componentes de la mezcla. En este sentido, los métodos de separación están inspirados en esta categoría y nos permiten determinar diferentes métodos que podríamos utilizar para separar los componentes de una mezcla. En el caso de las mezclas homogéneas tenemos como primer método la evaporación, en donde vamos a separar un sólido de un líquido a partir del punto de ebullición, específicamente del punto de ebullición del líquido. Recordemos que el punto de ebullición es la temperatura umbral a la que una sustancia pasa de ser líquida a estado gaseoso. Entonces, si nosotros aumentamos la temperatura al punto en el que le ocurra eso al líquido, haremos que éste se evapore y entonces permanezca el sólido. Este es el método de evaporación. Nota que en este caso no hay ningún otro dispositivo conectado, de tal manera que no nos interesa capturar los vapores, solamente nos interesa quedarnos con el sólido. En el caso de la destilación, que también se utiliza para mezclas homogéneas, lo que nosotros queremos separar en este caso son líquidos de líquidos, utilizando otra vez el punto de ebullición. Subiremos la temperatura al punto en el que el primer líquido se evapore, pero a diferencia del anterior nos interesa tener capturadas a las dos sustancias. Para ello conectamos un dispositivo conocido como condensador, en donde una vez que se evapore la sustancia va a pasar a través del condensador y va a bajar la temperatura de tal manera que va a pasar del estado gaseoso al estado líquido. Una vez que haya ocurrido eso es porque ha ocurrido el proceso de destilación. Es importante saber que la destilación no solamente se ocupa para dos líquidos, puede ser para muchos debido a que se hacen evaporaciones sucesivas, pero se capturan todos los líquidos que se requieran. En el caso de la cristalización, este también es un método que utiliza el punto de ebullición. Estamos separando un sólido de un líquido, hacemos que el líquido se evapore por punto de ebullición, pero el sólido tiene una característica y es que cristaliza. Frecuentemente entonces tiene enlaces iónicos que permiten este proceso de cristalización. Las cristalizaciones pueden ser inmediatas o pueden tardar incluso días. En este caso tenemos un sulfato que cristaliza en varias horas. Y lo que veremos es que una vez que se ha calentado la muestra y después bajamos la temperatura súbitamente, va a iniciar el proceso de cristalización en donde el sólido que estaba presente en la mezcla va a iniciar este proceso de formación de cristales. El color es específico de cada sustancia. En el caso de los métodos de separación de mezclas homogéneas, en donde nosotros tenemos, por ejemplo, un sólido de un líquido y un líquido de un líquido, podríamos tener un caso que se conoce como solubilidad. Noten, por favor, la imagen de la izquierda, en donde, por ejemplo, nosotros metemos una tinta, por ejemplo, en agua, y va a iniciar el proceso de disolución, se vuelve una mezcla homogénea y ahora lo que nosotros queremos es separarla. No podemos utilizar filtros, no podemos utilizar, a lo mejor podríamos utilizar el proceso de destilación, pero en este caso lo que podemos hacer es utilizar otra sustancia que permita una afinidad con una de las sustancias que está dentro. En este sentido, por ejemplo, nosotros tenemos A y B, llamemos que sea, por ejemplo, A la tinta y B el agua. Lo que vamos a hacer entonces es que vamos a meter otra sustancia adicional que va a ser más afín, va a ser más amiga con una de las que están acá. Imagínense que C es más afín con la tinta y llega un momento en el que C se une a la tinta y libera el agua. Seguramente en tu casa en algún momento a tu mamá se le ha salado a lo mejor la comida o la sopa y entonces en lugar de tirarla, de agregarle más jitomate o agregarle más agua, lo que hace es agregar una papa. Entonces, en el momento en el que agregan la papa captura la sal libera el agua y entonces ni siquiera tuviste que agregar más ingredientes más que la papa, no tuviste que tirar la sopa y la sopa sabe bien. Este método se conoce como método por solubilidad, en donde hay una sustancia que es más afín con una de las que están involucradas en la mezcla.
Si tú tuvieras, por ejemplo, a tu pareja y llegara otra persona que fuera más afín contigo, entonces en algún momento estableces una relación con esa nueva persona y liberas entonces a tu pareja. Otro método es la cromatografía, que normalmente es utilizada para separar tintas o para separar sustancias que tengan colorantes. Y lo que estamos tratando de separar en este momento son líquidos de líquidos, pero estamos aprovechando diferencias en la velocidad de transición de estas sustancias sobre un papel específico. Y lo que hacemos es, agregamos por ejemplo una tinta que sea negra, que sabemos que está combinada de todos los colores que aparecen aquí en la pantalla, y entonces lo que hacemos es que hacemos pasar a esta tinta a través de un cromatógrafo, puede ser una especie de jeringuita o puede ser un papel, y entonces lo que vamos a hacer es que de acuerdo a cada una de sus velocidades se van a ir separando poco a poco. Aquella que viaje más rápido llegará más rápido a ser separada y entonces continuaremos el proceso con las siguientes sustancias que se hayan quedado ahí hasta que finalmente hayamos separado a todas. Otra vez, esto es por solubilidad, pero atendiendo a la velocidad en la que transitan a través de ese papel. Otro caso es la sublimación, que si bien es un método de separación de mezclas, también está considerado como un cambio de estado de agregación cuando vamos de sólido a gaseoso. En este caso lo que hacemos es, si nosotros tuviéramos una sustancia que sabemos que se sublima fácilmente, lo que haríamos sería agregar un aumento de temperatura y en automático veríamos cómo esa sustancia se gasifica. Vean por favor el siguiente video y entonces lo que vamos a ver es justamente cada vez que agregamos a ese sólido, el sólido inmediatamente se gasifica y esto se conoce como sublimación. Otro método que podríamos revisar en la parte de las mezclas homogéneas sería la centrifugación. Seguramente lo has practicado alguna vez cuando metes en una lavadora, por ejemplo, la ropa que se encuentra mojada y lo que quieres es separar a la ropa del agua. Y entonces lo que hacemos es, en el caso, por ejemplo, de muestras biológicas, metes una sustancia en un tubo de ensayo y luego lo metes en una centrífuga, que es esta que nosotros veríamos aquí. La haces girar rápidamente y entonces por diferencia de densidades los solutos que estaban presentes en la mezcla se van a separar hasta que tú veas una mezcla que se ha convertido en heterogénea. Y entonces aquí podrías meter una pipeta, es decir, un extractor que te permita sacar una de las sustancias y entonces separar a todas las sustancias que estaban presentes en la mezcla. Si ahora pasamos a la parte de las mezclas heterogéneas, podríamos tener un caso de decantación. La decantación es una separación por diferencia de densidad, pero siempre se utiliza solamente en mezclas heterogéneas. Uno de los primeros casos de decantación es una separación de sólido y un líquido. Por ejemplo, que tuvieras hacia la base, por ejemplo, un sedimento, es decir, una sustancia que se haya quedado en el fondo, la deas entonces con cuidado en la sustancia que nosotros tenemos aquí en este vaso de precipitados, dejamos que el líquido se vaya a través de este popote o esta varilla de vidrio hacia otro recipiente y entonces con cuidado hacemos el vaciamiento y va a quedar el sedimento. Esta es una de las técnicas más usadas, por ejemplo, la podrías utilizar cuando tienes una jarra de agua con hielo, si no quieres los hielos, y entonces utilizas, por ejemplo, una cuchara para hacer que los hielos no se vayan en la jarra. Entonces, ese primer método sería la decantación. Hay decantaciones de líquidos con líquidos y esto sería, por ejemplo, cuando nosotros tenemos agua y aceite que por diferencia de densidad se están separando. Lo que hacemos entonces es abrir esta válvula y entonces el agua va a caer hacia el recipiente y en el momento en el que el aceite con su interfase, entiéndase interfase, como justamente la división entre dos sustancias que componen una mezcla heterogénea, en este momento cerramos la válvula cuando llegue a la interfase y entonces va a quedar perfectamente separada esta mezcla. Este objeto que ustedes ven aquí se conoce como decantador. Si nosotros ahora tuviéramos un caso de tener una mezcla sólido con sólido, por ejemplo un arroz con leche, y nosotros no queremos las pasas que aparecen ahí, lo único que podríamos hacer es con una cuchara quitar por ejemplo las pasas, con un tenedor o incluso en la boca hacer la separación y este también es un caso de decantación.
Otro caso de una mezcla heterogénea sería el proceso de filtración, en donde tuviéramos un sólido y un líquido. Utilizamos un filtro que puede ser de distinto calibre, es decir, que puede tener hoyitos o chiquitos o grandes para dejar pasar diferentes solutos de diferente tamaño. Y entonces lo que haríamos es separar a la mezcla del sólido y el líquido. En realidad, en la vida cotidiana a este filtro le llamamos coladera. Si nosotros ahora quisiéramos separar un sólido y un sólido, pero utilizando otra vez una coladera, ahora ya no se conoce como filtración, sino se conoce como tamizado, pero en realidad es exactamente el mismo proceso. Entonces, cuando tú quieras separar por este método un sólido de un líquido, se conoce como filtración, y si quieres separar un sólido de un sólido, se conoce como tamizado, como lo que utilizarían, por ejemplo, los albañiles en el proceso de separación de arena y grava. Y luego entonces finalmente tendríamos otro método de separación de mezclas heterogéneas, en donde podríamos utilizar un metal para atraer a metales que tengan atracción magnética y que estén, por ejemplo, disueltos en arcilla. Hay casos en donde tú tienes hierro disuelto, por ejemplo, con arena, y se notan solamente pedazos cafés y pedazos negros, pero no lo puedes separar fácilmente ni con filtración ni con otro método, y entonces haces pasar un imán y el hierro va a ser atraído por ese imán, y entonces vas a tener el método de separación por imantación. Hasta aquí terminamos este módulo. Espero haya sido de tu agrado y hayas aprendido mucho. Si necesitas regresar en los videos, te recomiendo que lo hagas a fin de que siempre tengas seguridad de todo lo que estás aprendiendo.